Así, para aquel que entra un poquito más tarde o que no puede venir, ya está. Bueno, ¿alguna duda? ¿Leyeron las cosas? ¿Lo que vimos antes? ¿Tienen alguna duda al respecto? Que tengan ganas de preguntar. ¿Algún ejercicio que haya querido hacer y no salió? Lo mismo me pueden preguntar. Puede ser teoría o práctica. ¿Qué les parece? ¿Cómo? Si tenés micrófono, eh, Marina, hacela por micrófono. ¿Me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Yo tenía una duda del punto que lo estoy abriendo. Del punto número 17, ¿Qué que, dice? que pone unas ecuaciones y dice que para cada una de las rectas hallar una recta paralela y una recta perpendicular que pasen por el origen. ¿A qué se refiere que pasen por el origen? Eso tenía dudas. Bueno, todavía no dimos paralela y perpendicular, por eso, Ah, eso es bien. lo que me molesta. Primero, ya vamos a ir acá. Entonces, y después que pase por el origen quiere decir que el punto 0, 0 es punto que está en la recta. ¿Mm? Ah, Eso, 0, 0. Bien. 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 Entonces, fíjense que nosotros vimos lo siguiente. Primero vamos a recordar cómo son las rectas paralelas a los ejes. Entonces, si tenemos el eje Y y el eje X, podríamos pensar en rectas paralelas al eje Y. ¿Sí? Entonces serían rectas... Uy, así se me cayó, lo llené recién de tinta y se corrió. Bueno, entonces, estas rectas, como estas, si fueran paralelas realmente al eje Y, tienen la particularidad que todos los puntos que están sobre la recta tienen la misma abscisa. Acuérdense que la abscisa es la primera componente. Es decir, si yo proyecto cualquiera de los puntos que están en cada una de las rectas, van a ir a parar a un mismo lugar sobre el eje X. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que caracteriza a todos los puntos de una recta paralela al eje Y? Es la abscisa. La Y puede ser cualquiera, lo único que difieren es en la ordenada, pero todas las abscisas tienen la misma. ¿Mm? Entonces, es por eso que una recta paralela al eje Y, R paralela al eje Y, su ecuación es X igual a alguna constante. ¿Qué constante? Bueno, la abscisa de cualquiera de sus puntos. ¿Está bien? La abscisa, acuérdense que los puntos tienen coordenadas X, Y. Entonces, la X igual a K, y K no es otra cosa que en realidad este valor. Obviamente que ese valor va a ser positivo si la recta está a la derecha y va a ser negativo si la recta está a la izquierda. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo pienso en esta recta, quien sabe su ecuación es X igual a 2. ¿Está bien? Esta recta suponete que se llama R. Si pienso en esta recta L, digamos, R está determinada por esta ecuación. Si pienso en L, esta distancia pareciera que es como un 3, es más grande que esta, entonces inventemos que acá tengo 3 como menos 3 como abscisa, entonces L va a ser X igual menos 3. Caso particularísimo es si yo quiero el eje Y. El eje Y, que obviamente es paralelo al eje Y, todos los puntos que están sobre el eje Y tienen abscisa 0. Entonces, el eje Y en particular, el eje Y tiene por ecuación X igual 0.
Bueno, eso nos pasa para rectas paralelas al eje Y. ¿Qué nos va a pasar para rectas paralelas al eje X? Y algo bastante como simétrico en el sentido de lo que vamos a obtener como ecuación. Si tenemos el eje X y tenemos el eje Y, y pienso cómo es el dibujito de rectas paralelas al eje X, van a ser cosas así, ¿no es cierto? Ustedes me creen que estas rectas son, que estas líneas que yo dibujé en rojo son rectas y que son paralelas al eje X. Entonces, ¿qué caracterizan estas rectas? Y estas rectas están caracterizadas, cada una de ellas, todos los puntos que están sobre estas rectas tienen igual ordenada. Están a la misma altura respecto del eje X. Entonces, esto es lo que me importa, supongamos que se llama H. Entonces, una recta así, supongamos que se llama S la recta, voy a decir, bueno, S paralela al eje X es de la forma Y, porque Y es la ordenada, igual a H. Bueno, va a depender el H si es positivo o negativo, de acuerdo a que la recta esté por arriba del eje X o esté por abajo. Supongamos, si yo pensara en esta recta, T fuera esta recta, bueno, de acá a acá podríamos suponer que hay 4 de distancia, entonces la ecuación de T sería T está determinada, no se pone igual, se pone 2 puntitos, y esto se lee T determinada por, y va a ser I igual a 4. El igual se pone entre la I y el 4. Si pienso en esta recta, supongamos que esta recta se llama P, ¿no? Y esta P está para abajo del eje X. Bueno, entonces supongamos que esto es 2, ¿no? Supongamos que este pedacito de aquí a acá hay 2. Pero como está para abajo, en realidad es menos 2. Bien, la ordenada de todos los puntos que están en esta recta es menos 2. Entonces, ¿qué ecuación verifica P? P verifica la ecuación 2 puntitos y igual menos 2. ¿En cuánto está separado el eje X del eje X? En 0. ¿No es cierto? Si yo estoy pensando en el eje X, no me muevo nada respecto del eje X. Por lo tanto, el eje X, su ecuación es Y igual 0. Estas ecuaciones son muy importantes. Las paralelas a los ejes, y en particular los ejes, son ecuaciones que ustedes tienen que recordar. ¿Qué es lo que caracteriza las rectas paralelas a los ejes? Bueno, ¿qué pasaba con las rectas? Ya lo vimos esto, estoy haciendo un repaso mientras pueden estar entrando otros compañeros. ¿Qué pasa con las rectas que no son paralelas a ningún eje? Entonces, borro esto. Primero, ¿alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar? Vuelvo a explicar, no hay problema. Pueden preguntar todo. Si entendieron, no entendieron, por qué es así, por qué no es así. ¿Mm? ¿Se entendió hasta ahora? Supónganse que les dan una ecuación como esta. 4i igual a menos 8. Esta recta es paralela al eje X o al eje Y. Esto es una ecuación de una recta, porque es de una ecuación donde la variable y aparece en la primera potencia. Entonces eso va a hacer o representar la ecuación de una recta. Entonces lo que hacemos es despejar y. Y es igual a menos 8 dividido 4, ¿no es cierto? Porque si el 4 multiplica la y,
Si quiero despejar y, el 4 va a pasar, entre comillas, decimos, dividiendo. ¿Por qué? Porque multiplicamos por el inverso de 4 a ambos lados, la igualdad sigue valiendo, y entonces me queda que i es menos 8 dividido 4 nos da menos 2. ¿Está bien? Por eso es que muchas veces hablamos de una ecuación de la recta, porque una misma recta se puede escribir, fíjense, i igual menos 2 es lo mismo que tener esto, están representando la misma recta. También si yo escribo 3 i igual a menos 6, estoy representando la misma recta. Si escribo un medio de i igual menos 1, también estoy representando la misma recta. También puedo escribir 4i menos 8 igual a 0. Es decir, que siempre en realidad estoy representando por una ecuación, obviamente que a la vista parece distinta, pero esta expresión es equivalente con esta, equivalente con esta, con esta y con esta, y lo que está representando es una recta que paralela al eje X, ya que es I igual constante, que pasa por este punto. Si este es el punto de coordenada 0, bueno, lo taché, 0 menos 2. Entonces, esta es la ecuación, I igual menos 2. La recta esta tiene por ecuación I igual menos 2. Entonces, ¿entendido hasta acá? ¿Vamos siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora vamos a ver qué hacemos con las rectas que no son paralelas a ningún eje. Ya el otro día vimos, pero lo que estoy haciendo es recordar, ¿no? Para poder abordar el tema de rectas paralelas entre sí y rectas perpendiculares. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que si una recta no es paralela a ninguno de los ejes, va a cortarlos? Porque se acuerdan que a nosotros nos dijeron cuando éramos muy chicos, 2 rectas son paralelas y no se cortan nunca. O también nos decían si se cortan en el infinito. Es decir, que es lo mismo que decir que no se cortan nunca porque el infinito no existe como número real. Entonces, si nosotros tenemos el eje X y el eje Y, y tomamos una recta que no se paralela, por ejemplo, al eje X, por ejemplo esta, R no es paralela al eje X, y fíjense que tampoco es paralela al eje Y, en este caso, entonces no es paralela a ninguno de los ejes. Entonces, ¿qué sabíamos? Que habíamos visto varias maneras de acercarnos a la forma que puede tener una ecuación que me represente esta recta. Habíamos pensado que podía tener 2 puntos sobre la recta y un punto genérico, y eso me originaba lo que llamábamos la forma de la ecuación de recta que pasa por 2 puntos. I menos I1 sobre I2 menos I1 igual a X menos X1 sobre X2 menos X1. Si la dejo así, esta forma se llama forma simétrica o forma de la recta que pasa por 2 puntos. Si este I2 menos I1 lo paso al otro miembro, voy a tener I menos I1 igual a I2 menos I1 por este segundo miembro. Pero yo voy a correr X2 menos X1. ¿Por qué lo voy a correr? Porque se acuerdan que charlamos el otro día que esta expresión que tenemos acá no es otra cosa que la tangente de este ángulo, que es el que nosotros decimos, es el que se llama, el que forma la recta con el eje positivo de las X. Algún alumno dirá, bueno, señora, ese es cierto,
pero también está este otro ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X. ¿Pero qué hemos definido como ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X? El ángulo que yo paraba acá, en el punto de intersección de la recta con el eje X se tenga que mover en sentido antihorario, es decir, contrario a las agujas del reloj, hasta tocar la recta. No tiene nada que ver con que sea el más chico o el más grande, ¿eh? Tiene que ver con que es el ángulo que el eje tendría que recorrer hasta tocar la recta, que es el positivo, haciendo pivote en este punto, en el punto de intersección. Ese es alfa. ¿Y qué es esta expresión? Bueno, ya lo hemos visto el otro día, que por trigonometría, la tangente de alfa, si tenemos dos puntos que están en la recta, un punto P sub 1 y un punto P sub 2, entonces la tangente de alfa se puede escribir en función de las coordenadas de esos puntos y resulta que es esa expresión. Eso es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Por qué? Porque nos fabricamos a propósito un triángulo rectángulo en Q y usando que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto, perdón, la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente. Muchas veces hablamos rápidamente y hay palabritas que no las decimos. Entonces la tangente de alfa es esta expresión. Esa expresión también, otra manera de referirme a ella es decir que eso es la pendiente de la recta. Entonces la tangente de alfa también se anota como M. Y M es lo que se llama pendiente de la recta. Entonces, si yo uso M en lugar de esto, me va a quedar M por X menos X1. Esta forma se conoce ecuación de la recta y conozco su pendiente, o lo que es lo mismo, conozco el ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X y conozco un punto por el que pasa la recta. Y después, haciendo un poco de cuenta, podemos llegar a que I es igual a M por X más B. Otra forma de ecuación de la... Siempre estoy hablando de la misma recta. Distintas ecuaciones que yo y ustedes pueden obtener a partir de la definición y de ángulos semejantes, pueden llegar a estas expresiones más comunes. Esta recta que pasa por dos puntos. Después podemos pasar a esta expresión, recordando que esta cociente que tenemos ahí indicado no es otra cosa que la tangente del ángulo. Y si a la tangente del ángulo, para no escribir esta cuenta, la llamo M, es un nombre que le ponemos, esto es lo que también se llama pendiente de la recta. La pendiente es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X. Es decir, pendiente o inclinación. Vieron que cuando uno está subiendo una cuesta o bajándola, uno habla, bueno, la pendiente es tal cosa. Inclinación o pendiente. No necesariamente tiene por qué ser positiva, puede ser negativa. Ahora vamos a ver. Entonces, esta forma se llama forma explícita. A la forma explícita, ¿qué ventaja tiene? Porque muchas veces queremos ir a ella. Porque nos dice claramente el coeficiente, cuando despejé la Y, el coeficiente de la X nos da la inclinación y el B nos da el punto donde la recta corta al eje Y. Fíjense que si X vale 0, se me anula toda esta expresión. Entonces, si X vale 0, me queda Y igual a B. Es decir, que me da este punto H
que es de coordenadas 0B. ¿Está bien? Acá el H, donde corta la recta del eje, fíjense que queda por abajo del eje Y. Podríamos tener una recta, no la voy a dibujar en el primer cuadrante, sino que la voy a dibujar acá, simplemente para que no se me superponga con lo otro. Podríamos tener esta recta. Fíjense que el ángulo que forma esta recta con el eje positivo de las X, yo lo voy a llamar alfa también, pero es otro alfa, obviamente, es todo esto. Y esta recta en lugar de R se llama W, ¿está bien? W también se va a poder escribir como I igual MX más B. Como es otra recta, bueno, este alfa obviamente que no es el mismo, pero para que vean que el M para esta recta lo vamos a llamar M2, es la tangente de este ángulo. Como este ángulo es más grande que 90, la tangente es negativa. Si el ángulo es, como en este caso, más chico que 90, la tangente es positiva. ¿No? Es un problema de trigonometría, nada más que eso. Entonces puedo tener rectas, por ejemplo, así, está bien, esta es otra, el ángulo va a ser este en cuestión, y le corta al eje en este punto. ¿No? La ordenada acá va a ser positiva, la ordenada de este puntito H. Y este H va a ser un 0B para esta recta, qué sé yo, U. Entonces va a depender, obviamente, de la situación relativa de la recta con respecto a los ejes, cómo son las ecuaciones. Ahora, ¿qué ocurre? Si ustedes dibujan una recta... No, entonces no perdí tiempo. Pueden preguntar, porque me resulta muy difícil mirar el chat desde donde yo estoy parada. Pueden abrir el micrófono y preguntarme. Entonces, piensen lo siguiente. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Ya sabemos qué es lo que nos pasa con las rectas paralelas a los ejes y sus paralelas. Todas son Y igual constante o X igual constante. Ahora, dibujemos esta recta. Supongamos que esta recta se llama R. Esta recta forma un ángulo alfa con el eje positivo de las X. Ahora, si yo trazo una recta paralela a esta, ¿qué quiere decir que sea paralela? Y bueno, si las rectas son paralelas, cortadas con una transversal, un conocimiento que ustedes tienen de chicos, que dos rectas paralelas cortadas con una transversal forman lo que se llaman ángulos correspondientes. Este es alfa y este supongamos que por ahora le pongo beta. Esta recta la llamo T y estoy pensando que T y R son paralelas. Entonces, si dos rectas paralelas cortadas por una transversal, este ángulo y este ángulo se llaman correspondientes. Y algunos sabrán el versito que dice correspondientes entre paralelas son iguales. Es decir, que este ángulo también es alfa. Este ángulo que forma la recta T con el eje X es alfa y este también es alfa. Las rectas obviamente que son distintas, pero lo que son es paralelas. Acá fíjense que tenemos un punto donde la recta T corta al eje Y, este punto vamos a llamarlo T grande, su abscisa va a ser 0 algo, y ahora vamos a ver qué vamos a poner ahí. La R corta al eje Y en este punto, vamos a llamarlo R este punto, y este punto va a ser 0 otro algo, ¿está bien? Entonces, ¿cómo podemos escribir, conocida la ecuación de una recta, o la ecuación de una recta paralela a ella?
La condición que tienen que tener dos rectas paralelas es que tengan igual ángulo con respecto al eje X. Y tener igual ángulo con respecto al eje X significa que la pendiente. ¿Y quién es la pendiente? Esto que apareció acá, cuando la tengo en forma explícita, es lo que multiplica al coeficiente de X. Eso es la pendiente. Entonces, dos rectas son paralelas, obviamente si tienen la misma inclinación. La misma inclinación, ¿y es lo que me da la inclinación? La inclinación me la da el ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X. ¿Estamos bien? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Cualquier cosa, me abren el micrófono y me preguntan. ¿Sí? Bien. Entonces, esta R, cuya ecuación es I igual, como hay dos rectas en juego, le voy a poner M1 X más B1. Y la recta T, voy a decir que tiene una ecuación I igual M2 X más B2. Porque son dos rectas distintas. ¿En qué caso R va a ser paralela a T? Entonces, R es paralela a T si y solo si el ángulo que forma la recta R con el eje X es igual al ángulo que forma la recta T con el eje X. Por lo tanto, si y solo si, M1 es igual a M2. Entonces, dos rectas son paralelas si y solo si tienen igual pendiente. ¿Mm? Entonces, se dan cuenta que acá la ordenada del origen, acá en la ecuación estaría representada por B2. Y acá en la ecuación está representada por el número B1. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Ahora vamos a un caso concreto. No entendiste cómo sacar la pendiente. Y no. Es decir, ¿cómo podés sacar la pendiente? De varias formas. Yo no lo expliqué. La pendiente la puedo sacar. Si conozco los puntos que están en la recta, vamos a borrar todo esto porque si no, es un chiquerito. Puedo hacerlo geométricamente pensando en dos puntos que estén en una recta. Suponete que es el punto P1 y el punto P2. Esto vale para cualquier recta, que no sea paralela al eje Y. Entonces, vamos a correr un poco para que se vea mejor lo que voy a hacer. Supongamos que P2 está acá. Esos dos puntos están en la recta. P1 va a tener coordenadas X1 y 1, y P2 va a tener coordenadas X2 y 2. Así es la tradición. Bueno, entonces P1 lo pensamos como el punto X1 y 1. Y el punto P2 lo pensamos como el punto X2 y 2. Bueno, vamos a dibujar nosotros, vamos a fabricar a partir de esos puntos un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Proyectamos el punto P2 sobre el eje X. Y proyectamos el punto P1 sobre el eje Y. Y también P2 sobre el eje Y. Por lo tanto, este valor es I1, este valor es I2, este lo proyecto, acá me queda X1 y acá me queda X2. Y fabrico a propósito un punto que es este.
un punto Q auxiliar. Ese punto Q lo puse en la bajada, digámoslo así, en la proyección, forma parte del segmento que va de P sub 2 al eje X. Bueno, si está en esa proyección, este punto Q tiene abscisa X2. Y cuando lo proyecte sobre el eje Y, ordenada I1. Por construcción me quedó un triángulo rectángulo. Ahora, si ustedes se acuerdan algo de trigonometría, yo les subí un apunte. Entonces, en un triángulo rectángulo, la tangente de este ángulo, que por otra parte es igual a este, por correspondientes entre paralelas, como dije que tienen que saberlo, la tangente de ese ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es la tangente. Longitud del cateto opuesto sobre longitud del cateto adyacente. La longitud del cateto opuesto es esto. Y esto escrito en coordenadas es I2 menos I1. El cateto adyacente es este pedazo. ¿Que mide cuánto? Y mide X2 menos X1. Entonces la tangente de alfa, y alfa también es este, por ángulos semejantes, o correspondientes entre paralelas, como quieran pensarlo. Entonces, esto es alfa y esto es alfa, entonces la tangente de alfa es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Eso es por definición. La tangente adentro de un triángulo rectángulo, la tangente de uno de sus ángulos agudos es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De ahí sale la tangente. ¿Está bien? Eso es una manera. Conozco los puntos que están en la recta y puedo encontrar la tangente. Otra manera, más elemental, sería, bueno, me dicen, la recta forma un ángulo de 45 grados con el eje X. Es decir, si esto me dicen que vale 45 grados. Y pasa por un punto particular, y pasa por un punto, por ejemplo, acá, que podríamos imaginar que es el punto 3, 3. Porque si el ángulo es de 45, perdón, este sería, estoy diciendo mentira, esto podría ser 3 y esto podría ser, bueno, no me va a dar porque estoy inventando. Si este es de 45 y digamos abscisa 3, vamos a ver quién es B. Va a variar de acuerdo a lo que yo quiera. Entonces, no pasa por el origen. Yo pensé que había dibujado uno que pasaba por el origen. Entonces, ¿cómo encuentro la ecuación? Si me dicen, la recta es de 45, forma un ángulo de 45 grados con el eje X, es decir, esto es 45 grados, y hay un punto sobre ella que tiene abscisa 3. ¿Cómo puedo encontrar quién es el B que acompaña a ese punto? Vamos a esto prolongarlo para que vean. Es un problema que estamos planteando ahora distinto a lo que hay en el apunte, ¿no? Pero no importa, mejor. Gracias por la pregunta. Entonces, yo tengo que llenar esta fórmula. Tengo que llenar esa fórmula. La ecuación de la recta esta, qué sé yo, vamos a llamarla, la recta la voy a llamar Q, por ejemplo. La ecuación de Q va a ser I igual tangente de 45. ¿Por qué pongo 45? Porque me dijeron que el ángulo era de 45. Por X más B. B no lo conozco. B no lo conozco. Ahora, sí conozco que hay un punto que tiene abscisa 3. Y eso me va a permitir encontrar el valor de I. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el I que necesito yo? Entonces, I, que ando buscando, tangente 45 vale 1, por X
por X que vale 3 más B. Entonces me va a quedar que I o B, ¿está bien? Si el punto H de coordenadas 0B también está en la recta. Entonces, acá me queda que I igual, vamos a borrar esto porque si no, no se ve. Podría haber usado la otra fórmula, pero no importa. I es igual a tangente de 45 por X más B. ¿Está bien? Entonces, cuando X vale 0, Y vale B. Y entonces, ¿cuánto vale? Y además, tengo otra situación más, que hay un punto de abscisa 3. Entonces me queda, hay otro punto que tiene que verificar la ecuación. Hay otro punto que verifica la ecuación. ¿Cuál? Cuando X, Y va a tener que ser igual a 1 por 3 más B. ¿Está bien? Y de ahí, 1 por 3 es 3, entonces, ¿qué pasa acá? Y menos 3 es B. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy allá? Profe, disculpa, la interrumpo un Sí. segundo. ¿De dónde sacó, perdón, de dónde sacó el 1 y el 3? No llego a ver bien el pizarrón. Bueno, espera, sí, creo que voy muy rápido y estoy haciendo algo. No, no, está bien, venía bien, pero justo me No, perdí un segundo. no fue eso. Yo dije que la recta tiene un ángulo de 45 grados. Bueno, hay que saber que la tangente de 45 grados vale 1. La tangente de 45 grados vale 1. ¿Está bien? Entonces, después sé que hay un punto de abscisa 3, porque a mí se me ocurrió y yo quiero encontrar quién es el punto de abscisa 3 que está sobre esta recta. En realidad me falta un dato, si no, no lo voy a poder encontrar. ¿Está bien? Falta un dato. Si no, no alcanza. Porque lo único que tengo es 3 acá. Entonces, a ver, déjenme pensar un poco a ver cómo geométricamente lo podrían encontrar. Porque no tengo la ordenada de este punto. Este punto tiene abscisa, este es un punto que está en la recta que tiene abscisa 3. La ordenada no la conozco. Acá voy a tener un B. Y acá voy a tener vamos a ponerle un I. Bueno, un I1. Y acá voy a tener un B. O sea que falta un dato más, si no, no va a salir este ejercicio. Porque, a ver, ¿qué es lo que puedo usar? Este ángulo también es 45. Bueno, sale geométricamente, pero este ángulo, si este es 45, cortada por esta, son alternos internos, este es 45. Entonces, la tangente, bueno, le queda un problema lindo de trigonometría. La tangente de 45 también vale 1 y es esto, y esta tangente es I1 menos B sobre 3. Entonces, va a quedar dependiendo de I1. No, le falta un dato, si no, no lo pueden encontrar. Es decir, si no encuentro un punto, no alcanza. Entonces, supongamos que este punto que yo les di es, por ejemplo, 3,1. Este punto P es de coordenadas 3,1. Si no, no sale, ¿eh? Es decir, hay que dar algo más. Si no, el ejercicio no tiene solución. Le faltan hipótesis para que yo pueda encontrar la ecuación. Obviamente. Entonces, lo que tenemos
es la tangente, si me dan el ángulo, yo agarro la máquina, busco tangente de ese ángulo, me va a dar un número. Tangente 45, yo lo sé de memoria, vale 1. Y además me dice que pasa por el punto 3,1. Entonces, ¿cómo encuentro la ecuación explícita? Bueno, I es igual a M, que vale 1, porque la tangente 45 vale 1, por X más B. B no lo conozco, pero sé que la recta pasa por el punto 3,1. La recta pasa por el punto 3,1. Entonces, si pasa por el punto 3,1, todos los puntos que estén en la recta cumplen la ecuación. En particular, lo cumple el punto 3,1. Entonces, 1 tiene que ser igual a 1 por 3 más B. Y entonces B es espejo B. Esto es 3, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacer la cuenta con más calma. 1 por 3, 3 más B. Y lo que no conozco es B. Despejo B y me queda el 3. Tiene opuesto, entonces va hacia el otro miembro. 1 menos 3. Y 1 menos 3 es menos 2. Entonces, este punto que tengo acá, acuérdense que esto lo elegí X, este punto que tenemos acá es un punto de coordenadas, vamos a llamarlo H, este punto, es de coordenadas 0, menos 2. ¿Por qué 0 menos 2? Y porque es cuando X corta al eje X. Entonces, perdón, cuando corta el eje Y. Si la ecuación entonces ya la tengo toda, porque lo que me faltaba era encontrar quién era B. Entonces la ecuación de la recta y va a ser igual a 1 por X más menos 2. Esta ecuación, fíjense, que pasa por el punto 3,1, porque si X vale 3, va a ser 1 por 3 más menos 2. 1 por 3, 3, menos 2, 1. O sea que efectivamente el punto 3,1, que era dato, está en la ecuación. Si acá tengo un 1, alguien que sepa manejar una calculadora científica, pongan tangente a la menos 1 de 1 y van a ver que le contesta a la máquina 45 grados si la tienen en grados. Si la tienen en radianes le va a contestar pi sobre 4. Entonces, esta ecuación representa la recta que yo quiero, porque quería una recta que formara un ángulo de 45 grados y que pasara por el punto 3,1. Para poder escribir la ecuación, yo tengo que tener la pendiente, que la obtengo de acá, y me falta obtener B. ¿Cómo hice para obtener B? Usé que el punto 3,1 estaba en la recta. Si el punto 3,1 está en la recta, sus coordenadas verifican la ecuación. ¿Qué quiere decir que sus coordenadas verifican la ecuación? Quiere decir que reemplazando la X por 3 y la Y por 1 en esta expresión, me va a permitir encontrar el valor de B, que es lo que hicimos acá. Encontré el valor de B, B me dio menos 2, y entonces ahora escribo la ecuación. ¿Se entendió? Hago otro, antes de ir a paralelas, hago otro del mismo tipo. Por las dudas, alguno se quedó con dudas. Parecido a lo que hice. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿También se puede sacar D a partir de la ecuación de pendiente y punto? ¿O eso está mal? Sí. No, lo que pasa es que no, podría sacar también el valor, sí, también lo podés sacar de ahí. ¿Está bien? Lo mismo, son todas rectas iguales. Pero son ecuaciones de la misma recta. ¿Está bien? Gracias.
Si vos decías I menos I1 igual a M por X menos X1, y nuestro punto era 3,1, y el ángulo 45 grados, el M vale 1, porque la tangente de 45 es 1. Y entonces da lo mismo que vos escribas I menos 1 igual a M, que vale 1 en este caso, por X menos 3. Y acá llegaste a otra forma. Ahora, si vos querés la explícita, lo que haces es despejar I. Entonces, multiplicás, que acá multiplicar por 1 I menos 1, te va a quedar que es igual a X menos 3. Despejás I y te queda X menos 3 más 1. Y entonces te queda I igual a X menos 2. Igual que en el otro caso. ¿Está bien? Gracias. Es equivalente. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio de estos. Acuérdense, igual mx más b. Supongamos que yo les digo, antes de ir ahí, les digo, bueno, vamos a encontrar la ecuación de una recta que forme un ángulo de 135 grados. Alfa es 135 grados. Alfa, acuérdense que es la manera que estamos indicando al ángulo que forma la recta con el eje positivo X. Y pasa por 0, 0. Entonces nosotros podemos dibujar esa recta. Acuérdense que uno sabe desde hace mucho, desde que sabe un poquito de geometría, no sabe la geometría analítica, pero sí sabe la geometría tradicional, la que me enseñaron en el colegio, ¿no? Entonces, marcar un ángulo de 135 grados, tengo un transportador, y ese ángulo de 135 grados va a ser acá. El ángulo va a ser esto. Eso es ángulo. ¿Y por qué la dibujé así la recta? Porque me dicen que la recta pasa por el 0, 0. Entonces, el 0, 0 es punto que está en la recta. Ahora, alguno de ustedes haga lo mismo que yo y busque tangente de 135 grados. A ver qué le contesta la máquina. Tienen una máquina, una calculadora, ¿cómo se llama? Necesitan una calculadora científica. Creo que el otro día ya lo charlamos. Ellos lo pueden bajar gratis en cualquier celular o en cualquier computadora. No necesitan pagar nada y tienen una calculadora científica. Entonces, yo la tengo, a ver, déjenme poner los anteojos porque no sé si la tengo ¿en qué la tengo? Bueno, entonces, fíjense siempre tener la máquina en grados o en radianes. Ojo que grado no es, en una calculadora, ya que estamos, les explico esto, en una calculadora aparece, y no se engaña, una expresión que es grado. Pero ese no es el modo de grados, sino el modo grado es este. Espérate que leo bien. Digred. ¿Vieron que aparece una cosa que se llama modo? Si hacen en el menú, tienen que poner en muchas, depende de la calculadora, ¿no? En algunas va a ser DGR y en otras simplemente DRG.
esto está escrito en francés, ¿eh? Y esto, grad, es otra cosa. Ustedes tienen que tener la calculadora en este modo cuando están hablando de los ángulos medidos en grados, minutos y segundos. ¿De acuerdo? Entonces, tengan la calculadora en eso, pónganla en esa situación, en ese modo, como quieran llamarlo, y pongan 135, y aprieten tangente después. Tangente de 135. Hagan esa cuenta. Ponen 135, como la calculadora ya la tienen en grados, la máquina asume que ustedes están hablando de 135 grados y escriben tangente. Hay máquinas por ejemplo la mía, si yo pongo tangente, después me aparece un paréntesis y adentro del paréntesis pongo el ángulo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, aquellos que hicieron el experimento, quiero que lo hagan. Quiero que lo hagan. ¿Qué les contesta la máquina? Muy bien, les contesta -1. ¿Eh? Les contesta -1. La tangente de 135 es -1. Entonces, si me dieron el ángulo y me dieron un punto por el que está la recta, si me dan el ángulo tengo que buscar la pendiente. Y la pendiente no es otra cosa que la tangente del ángulo. ¿Está bien? Entonces, bueno, va a depender del ángulo cuál va a ser el valor de la tangente que yo voy a encontrar. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esto también responde porque hubo un alumno que yo no sé si le entendí mal, porque veo de lejos el chat, que había dicho que la pendiente era positiva. No, pueden tener rectas de pendiente negativa. ¿Está bien? Bueno, ahora, si yo quería encontrar, volvamos a lo que quería encontrar la ecuación de la recta que forma un ángulo de 135 grados y pasa por el punto 00. Tengo dos maneras, una que fue la anterior, que hice yo, y otra la que sugirió una de las alumnas. Ustedes usan o esta fórmula, la que tengan más ganas. Fíjense que si ustedes piensan qué cosa es B, B es la ordenada al origen. Si la recta pasa por el punto 00, la ordenada al origen, es decir, B, tiene que valer 0. Porque la ordenada al origen, o sea, este B, es la distancia que está, la recta que vos estás buscando respecto del origen. ¿Y a qué distancia está respecto al origen? 0. Por lo tanto, B vale 0. ¿Sí? Entonces, si uso esta fórmula, inmediatamente escribo I igual -1 por X más 0. O lo que es lo mismo, I igual menos X. O -1 por X es menos X. Bien, si a alguno no le gusta esta fórmula explícita y usa la expresión de la recta que pasa por un punto, entonces sería I menos 0 igual a -1 por X menos 0, porque si la recta pasa por el punto 0, 0, tengo I1, 0 y X1, 0. Entonces, y bueno, ¿y qué pasa? I menos 0 les da I. X menos 0 les da X, entonces les queda -1 multiplicando a X. Obviamente que van a obtener la misma ecuación. En este caso especial obtienen exactamente la misma ecuación. Entonces pueden usar esta o esta. Eso es lo que quiero que vean. Están describiendo la misma recta. ¿Qué recta? Esta que está acá. ¿Se entendió? ¿Se entendió para todos? Pregunto a todos si me comprendieron. ¿Sí? Bueno, entonces vamos ahora a lo de las paralelas.
que es una aplicación de esta situación, en realidad no es nada más que eso. Entonces, dos rectas son paralelas, sí, solo sí, tienen igual pendiente. Entonces, si yo quiero encontrar, después hago lo de la práctica, ¿no? Si tengo una ecuación dada por esto, ¿sí? Esta es una recta R. Y me dicen, allá una recta paralela a R que pase por el punto 2, 2. Un punto T que pase por la recta R, perdón, por la recta T, digamos, tengo R como dato, y quiero encontrar una recta T paralela a R y un punto T que está en T, quiero que sea 2, 2. Entonces puedo hacer algo parecido a lo que hice allá. De cualquiera de las dos maneras. La pendiente la conozco. La pendiente es el coeficiente de la I cuando la ecuación la tengo en forma explícita. Entonces, yo tengo que escribir una ecuación para la recta T. Entonces, la recta T va a estar determinada por I igual una pendiente, que es la misma que tiene la recta R, por X más un B. Si uso la explícita. Entonces voy a escribir I igual, ¿y cuánto vale la M de la recta R? Vale 3. Y ahora voy a usar el concepto, y me gusta usarlo para que vean qué significa que un punto esté sobre la recta. Un punto está sobre esta recta si sus coordenadas satisfacen la ecuación. Es decir, como yo quiero que el punto 2, 2 esté en la recta, el 2, 2 tiene que cumplir esta ecuación. Es decir, que 2 tiene que ser igual a 3 por 2 más B. ¿Por qué? Y bueno, porque la recta tiene que pasar por este punto. Y como es paralela a esta, la pendiente ya sé que vale 3. Porque la pendiente de la recta R es 3. Ahora vamos a hacer esta cuenta para despejar B, que es lo que me falta conocer. Entonces, lo que hice de acá, ¿cómo pasé acá? Diciendo que el punto T está en la recta, entonces sus coordenadas verifican la ecuación. Si hago ese caminito, acá me queda 2 igual a 6 más B. Por lo tanto, B, el 6 pasa al otro lado restando, voy a ponerla en la solución, y B me da menos 4. Entonces, una recta paralela a esta que pasa por el 2, 2, tiene por ecuación, acá en lugar de B, ya lo encontré y pongo menos 4. Yo borro porque si no, no tengo lugar para escribir. ¿Entendido? Si hacemos la sugerencia de la compañera y era usar pendiente conocida y punto en cuestión, punto conocido, sería I menos 2 igual a la pendiente que vale 3 por X menos 2. Esto, si quieren, lo pueden dejar así. Pero si les llegan a pedir la forma explícita, lo que hay que hacer es despejar I. Entonces, I menos 2, ojo como multiplican acá, propiedad distributiva, entonces va a ser 3X menos 6. Y este 2 que está restando, entre comillas, pasa al otro miembro sumando. Entonces les va a quedar I igual a 3X menos 6 más 2, y por supuesto, menos 6 más 2 da menos 4 y obtienen lo mismo. Dos caminos para encontrar lo mismo. ¿De acuerdo? Los dos son totalmente lícitos. Bueno, ahora vamos al ejercicio que tenían, que me habían consultado. Vamos a borrar acá, porque si no, no podemos escribir. Lo que voy a querer escribir ahora es qué significa que dos rectas sean perpendiculares. Esto va sin demostración.
va sin demostración. Si miran el apunte de trigonometría, la pueden deducir. Entonces, si una recta no paralela a los ejes, por ejemplo, esta recta, ya sabemos que tiene una pendiente, esto forma un ángulo alfa. La ecuación de esta recta, supongamos que es, por ahora, igual mx más b. ¿Está bien? Acá corta el eje. M es la tangente de este ángulo. ¿Está bien? El punto R, vamos a llamarlo, es 0b. Pero quiero una recta que sea perpendicular a ella. ¿Qué quiere decir una recta perpendicular? Que forma un ángulo de 90. ¿Está bien? Entonces, si la recta forma un ángulo de 90, la que yo estoy buscando podría ser esta. Si no se me mueve mucho la regla, podría ser esa. Entonces, el ángulo que forma la recta R es este alfa. Y si esta recta, supongamos que la recta que estoy buscando la llamo W chiquita, y lo que quiero es que W y R sean perpendiculares. ¿Se acuerdan que se escribía así? Entonces W va a tener una ecuación. Esta es la ecuación de R. Ahora, esta recta R tiene, ya ahora cuando escriba W, voy a tener otra pendiente y otra ordenada al origen, claramente, ¿no es cierto? Porque W va a tener que hablar de la tangente de este ángulo y la ordenada al origen va a ser, este va a ser el punto 0, B, pero es otro. Entonces a este le voy a poner B1, a este le voy a poner B2, a esto le voy a poner M1, y la recta W que ando buscando va a ser igual M2X más B2. ¿Qué son estas cosas que escribí acá? M2 es la pendiente de la recta W, es decir, la tangente del ángulo beta, y que B2. Y B2 es la ordenada del punto donde W corta el eje Y. Obviamente que como son distintos los puntos, las ordenadas de este punto y de este punto son distintas. Y como este ángulo es distinto de este, las pendientes son otra cosa. Ahora, para que las rectas sean perpendiculares, la relación que se tiene que verificar, la relación que tiene que verificarse es la siguiente. W es perpendicular a R, sí y solo sí. El producto de M1 por M2 es menos 1. Esta es la condición de perpendicularidad entre dos rectas. Eso, sabiendo un poco de trigonometría, se puede demostrar. Ahora lo usan. Así como esto es bastante trivial de entender, que si las rectas son paralelas, entonces tienen igual pendiente, porque el ángulo correspondientes entre paralelas todos saben que son iguales. En cambio acá hay que usar un poco de trigonometría, porque es que la tangente de alfa y la tangente de beta, si yo las multiplico me da menos 1. ¿Está bien? Bien, entonces, supongamos, después hago el del apunte, supongamos que me dieron esta recta R. ¿Está bien? Y vamos a dibujarla, esta recta. Iba a dibujar con marcador, iba a quedar lindo, ¿no? Bueno, entonces, si yo dibujo esta recta, R en especial, para X igual a 0 y vale 3, para X igual a 0 y vale 3, o sea que tengo acá un punto 0,3, y, por ejemplo, para hacen la tablita, ¿no?
Si x vale 0, le queda 3 por 0 más 3, es decir, esta cuenta da 3, y ya sabíamos, esa era la ordenada del origen. Vamos a darle un valor fácil de calcular. ¿Qué pasa si x vale 1 o menos 1? Para así no tengo mucho para arriba. Por eso voy a darle menos 1. Si x vale menos 1, me queda 3 por menos 1 más 3. Esto es menos 3 más 3, 0. Entonces, para x igual menos 1, y esto es 3, acá tenemos el punto menos 1, 0. Y la recta pasa por acá. Entonces, esta es la recta R. Se dan cuenta que hay infinitas rectas perpendiculares a R, ¿no? Hay infinitas. Bueno, yo quiero una recta perpendicular a R, quiero una recta perpendicular a R que pase por algún lugar. Tengo que decir por dónde quiero. Entonces, supongamos que quiero una recta W perpendicular a R tal que pase por el punto W, digamos, de coordenadas 3, 1. Entonces, si W es una recta perpendicular a R, ¿qué es lo que tengo que llenar para encontrar una ecuación? Tengo que llenar la pendiente y tengo que llenar B. También puedo usar esta fórmula. Y entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Y voy a necesitar la pendiente. Y menos la ordenada del punto por el que quiero que pase va a ser igual a M2, vamos a llamarlo así, porque estoy escribiendo W, le vamos a poner M2 a su pendiente, X menos la abscisa que vale 3. ¿Y cómo busco M2? Y bueno, M2 lo busco de acuerdo a lo que me dijeron acá. Me dijeron que si dos rectas son perpendiculares, el producto de las pendientes tiene que dar menos 1. Entonces, la pendiente de la recta R, la pendiente de R es 3. Perdón. La pendiente de R es 3. Como esta me la dieron primero, le pongo M1. Y yo estoy buscando M2. Y lo que sé es que M2 por M1 tiene que darnos menos 1. Lo que no conozco de acá es M2, porque M1 lo conozco. Es decir, que lo que tengo que usar es que M2 por 3 debe ser menos 1. Y de acá hay que despejar M2. Para despejar M2, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, decimos. O lo que es lo mismo, multiplicamos por 1/3. Entonces nos va a quedar que M2, por esta relación y esta relación, sale que M2 es menos 1/3. Y desde ya les digo que no hagan la cuenta de dividir, lo dejan como fracción. Porque menos 1/3, prescindan del signo, 1/3 es 0, 3, 3, 3, 3, 3 y no termina nunca. Entonces dejan la fracción. Entonces M2 es menos 1/3. Entonces la ecuación buscada va a ser y menos 1 igual a menos 1/3 que multiplica a x menos 3. Esta es la ecuación que yo estaba buscando de la recta W, ¿está bien? Que pasa por este punto. ¿Qué punto? Habíamos dicho el punto 3, 1. 1, 2, 3 y 1 para ahí. Entonces, una recta perpendicular sería esta. Este ángulo tiene que ser de 90 y la ecuación de esta recta, esta es la famosa recta W. ¿Está bien? Bien. Va a estar un poco más abajo, pero bueno, no importa. Pasa por el punto 3, 1. Pasa por acá. Bien. Si quieren, la pueden dejar ahí o la llevan a la forma explícita.
como quieran. Acá ya está bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el ejercicio que les propusieron. Ya hice, en realidad, cosas parecidas, ¿no? Hice parecidas. Profe, tengo una duda. Dale. ¿Por qué es que puso ahí usted el -1? Porque es ¿Por así. qué es que El producto, si los ángulos difieren en 90, el producto de las tangentes da -1. Si los ángulos difieren en 90, el producto de las tangentes vale -1. Por eso puse -1. ¿Está bien? Está bien, está bien, está bien. ¿A este -1 te referís? Sí, sí, a ese, pero sí, sí, ya entendí. Es así. ¿Mm? Eso, si Sí, miramos, sí, ya eso es así de por sí, no hay que hacer nada. claro, no, se demuestra. Es decir, tenés que saber un poquito de trigonometría para ver que eso es así. Es decir, si un ángulo es más grande que el otro en 90 grados, es decir, uno puede pensar que un ángulo beta es alfa más 90, ¿no? Entonces, usando qué pasa con la tangente de beta, que sería la tangente de alfa más 90, entonces lo que vas a hacer es escribir esto, si alfa es distinto de 0, esto está definido. Pero lo que podés hacer es usar que la tangente de beta, o la tangente de cualquier ángulo, cualquier, qué sé yo, ángulo gamma, en medida es lo mismo que el seno de gamma sobre el coseno de gamma. Y hay una fórmula para seno y coseno de la suma. Entonces, acá gamma va a ser alfa más 90. Y entonces usas esa expresión y te va a quedar que entonces de ahí va a salir que la tangente de beta es -1 sobre la tangente de A. Bueno, hay que hacer un poco de trigonometría para que salga, ¿eh? Pero nosotros lo vamos a usar como receta, ¿eh? Si una recta es perpendicular a otra, entonces la tangente de una por la tangente de la otra, es decir, M1 por M2 es igual a -1. Está bien, profe, gracias. No, por favor. Bien, entonces ahora vamos al ejercicio que tenían ustedes. Si quiero rectas paralelas, entonces tienen que tener igual pendiente. Y si quiero rectas perpendiculares, entonces, si la ecuación de R es I igual a M1X más B1, y la de W, la ecuación es I igual a M3X más B3, ya que acá aparece otra recta, ¿no es cierto? Entonces, M1 tiene que ser igual a M2. Por eso puse M1 en los dos lados. Y si son perpendiculares, M1 por M3 me tiene que dar -1. Esa es la relación que hay entre uno y otro. Es decir, que M3 es el inverso de M1 con signo cambiado. ¿No? Entonces, si me dicen, ¿cómo era el ejercicio? Me daban una recta, no me acuerdo. Me lo dictaron, pero no lo anotamos porque todavía no lo habíamos dado. Entonces, ¿cómo era el ejercicio 17 que me iba a dictar una alumna? Sí, dice L es 3x menos 2y más 6 igual a 0. Bien.
Entonces, para encontrar la pendiente, yo tengo que llevar esta ecuación a la forma explícita. Es decir, la forma explícita significa que despeje y. Entonces, este menos 2i lo voy a tirar a aquel miembro y me quedo con lo positivo acá. 3x más 6 es igual a 2i. Pero yo quiero i, por lo tanto voy a dividir por 2. Toda esta expresión por 2. Entonces me va a quedar que i es igual a 1/2 de 3x más 6. ¿Se entendió? El 2 que está multiplicando va a pasar como 1/2. Hacemos la cuenta y nos va a quedar que esta ecuación es equivalente a tener i igual 1/2 por 3, 3/2 de x. 1/2 por 6 es 3. Entonces, la recta L, que se puede escribir así, también se puede escribir así. Esta es su forma explícita. ¿Para qué la pasé a la forma explícita? Para saber bien quién es la pendiente. Entonces, de acá saco que la pendiente de L es 3/2. Entonces, primero la llevo a la forma explícita. La pendiente de L es 3/2. ¿Y ahora qué querían que hiciéramos con L? Mi duda era que decía, bueno, hallar una recta paralela y una perpendicular que pasen por el origen. Bien, bueno, entonces ahora me dan un punto, me dicen que encuentre una recta perpendicular a esto, paralela a L. Vamos a empezar por ahí. Tengo que encontrar una recta paralela a L. ¿Está bien? Si es paralela a L, ya sé que la pendiente va a ser 3/2. Ahora, si T pasa por 0, 0, entonces usa o bien el concepto de que B es la ordenada del origen. O sea, ¿qué quiere decir la ordenada del origen? Quiere decir que si la recta pasa por acá, la recta pasa por acá, la recta en cuestión, la T, pasa por acá. Después pensamos en el ángulo, pero pasa por ahí. ¿A cuánto dista este punto del origen? En 0, 0. ¿A cuánto dista del origen? En nada. Es decir, que la ordenada del origen es 0, dista en 0. ¿Está bien? Entonces, ya tengo la pendiente y tengo el cuánto vale la ordenada del origen, inmediatamente escribo la ecuación. Entonces, la ecuación me queda i igual a 3/2 de x más 0. ¿Lo pongo el 0 o no lo pongo? Da lo mismo. Si lo pensás con la forma esta, ¿qué te va a quedar? Y te va a quedar i menos 0 es igual a 3/2 de x menos 0. I menos 0 es i, x menos 0 es x, entonces te queda i igual 3/2 de x, lo mismo que te quedó. Hecho por las dos maneras, ¿no? Es decir, pensando en el concepto de ordenada de origen y pensando en el concepto de recta que pasa por un punto con pendiente dada. ¿Por qué la pendiente tomé 3/2? Porque me pidieron que la recta T fuera paralela a la dada. ¿Está bien? Esa parte está cumplida. Ahora vamos a la otra parte. Quieren que encuentre una recta perpendicular a L y que pase por el origen. Bueno, esa recta será otra, obviamente, y el dibujito va a ser perpendicular a esta recta que ustedes la pueden representar ustedes. Eso se lo dejo a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que necesito encontrar? Necesito encontrar la pendiente de la recta perpendicular. Entonces, supongamos que W es la que es perpendicular a L. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? La pendiente es tal que multiplicada por el número 3/2 me tiene que dar -1. Porque si las rectas son perpendiculares, el producto de las pendientes es -1. Entonces vamos a buscar quién es este número. El 3/2 que está multiplicando pasa dividiendo, o lo que es lo mismo. El 3 pasa dividiendo y el 2 multiplicando. Entonces me queda que M3 es igual a menos
2 sobre 3. Es decir, que la pendiente de la recta perpendicular a L es menos 2/3. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de esta que es perpendicular? Como pasa por el origen, el B vale 0. Y entonces va a ser I igual a menos 2/3 de X. Esa es la ecuación de la recta perpendicular a L, expresada así o así, como quieran. Así porque me conviene, porque esta forma explícita, y se llama explícita porque me dice cuál es la pendiente, que es algo que necesito, y cuál es la ordenada al origen. Entonces ustedes después van a hacer el dibujo de esta recta, de esta otra recta y de esta recta. Eso se lo dejo a ustedes. Con la tablita hacen los dibujos. Bueno, y después creo que hay otras partes, ¿no es cierto? Pero es todo igual. Hay que llevar la ecuación de la recta de la manera explícita, encuentran la pendiente y encuentran la ordenada del origen o rellenan esta expresión. Acuérdense, si las rectas son paralelas, las pendientes son iguales. Si las rectas son perpendiculares, la multiplicación de las pendientes es igual a menos 1. Entonces, yo ahora les pregunto un ejercicio. Un ejemplo. El siguiente. No tiene nada que ver con el ejercicio que ustedes van a terminar de resolver, y si no lo pueden resolver, después me preguntan. Pero ya habiendo hecho un ejemplo y otros por ahí que no estaban en la práctica, creo que los van a poder resolver solos. Entonces, vamos a mirar el siguiente enunciado que voy a poner. Si L, no podemos cambiarle el nombre porque todos dicen, si una recta que les gusta H tiene ecuación I igual a 3X menos 2. Y otra recta S, por ejemplo, tiene ecuación I más 5X igual a 3, ¿son paralelas, perpendiculares o ninguna de esas opciones? ¿Son paralelas, perpendiculares o ninguna de esas opciones? Esta está muy prolijita, ¿no? La H ya está en forma explícita. Entonces, ustedes mirando H ya saben que la pendiente es 3, la ordenada al origen es menos 2. Esta, que es la ecuación de S, no es de manera explícita, por lo tanto lo que conviene es pasarla explícita. Igual a 3 menos 5X. O lo que es lo mismo, escribir que S es igual a I menos 5X más 3. ¿Por qué? Porque es tradición poner primero el término en X, para que no se confundan. Entonces, ¿qué pasa? Esta ecuación representa una recta paralela a esta. ¿Qué me contestan? No, muy bien, no. ¿Por qué? El coeficiente de X tienen distinta pendiente. Muy bien, muy bien. Tienen distinta pendiente. Por lo tanto, no son paralelas. ¿Son perpendiculares? ¿Son perpendiculares? No, tampoco. Hagamos la cuenta de la pendiente de H es 3.
y la pendiente de S es menos 5. Si hacen la cuenta acá, les da menos 15. ¿Y qué pasa? Menos 15 no es 1. Por lo tanto, estas dos rectas no son ni paralelas ni perpendiculares. ¿Está bien? No son ni paralelas ni perpendiculares. ¿De acuerdo? ¿Entendido? No son ni paralelas ni perpendiculares. ¿Ok? ¿Sí? Es decir, es una pregunta que me puedo hacer. Acá es bastante, ¿no es cierto? Bastante evidente a la vista cuando las tengo acá. Obvio que no son paralelas ni perpendiculares. Lo que pasa es que en algunos casos estos números que tengo como pendiente son demasiado próximos y que me pueden engañar a la vista si el producto me da menos 1 o no. Pero acuérdense que para que me dé menos 1, un número tiene que ser el inverso del otro con el signo cambiado. O sea que tampoco es tan difícil darme cuenta si son paralelas o perpendiculares. Es decir, esas rectas se van a cortar, obviamente porque no son paralelas, se cortan, se van a cortar en un único punto, pero tampoco se cortan en ángulo recto. Y era lo que habíamos estado analizando acá cuando eran perpendiculares. Bueno, me parece que ya tendríamos que haber hecho un recreíto. Justo estamos en la 1:30. ¿Sí? ¿Les parece bien que hagamos un recreo? ¿Se va a preparar unos mates y vuelve? Bueno. Muy bien. Entonces volvemos en el mismo canal. ¿Dentro de qué hora? A ver. Es casi media, entre que cierro y qué sé yo, es y media. Entonces, menos 20.